Muchas gracias a Héctor por la presentación y por la invitación y por toda la organización del seminario y por mantener esto activo, que es una actividad realmente importante. Y bueno, pues gracias a todos. Buenas tardes, buenos días. Gracias a todos por venir al seminario. Esta es una charla, preparada de una manera, por lo menos la primera parte, de una manera muy general, sobre funciones especiales, que es un tema que me imagino que le sonará bastante, le resultará familiar a bastante gente. Y luego, en aplicaciones me concentraré sobre todo en una relacionada con teoría de matrices aleatorias, que es un tema un poquito más técnico, pero espero que se pueda seguir. Que se pueda seguir bien. Como ha dicho Héctor, no un resumen, sino una parte del material que se presentó en la escuela doctoral que hicimos Alberto y yo en septiembre del año pasado, y que los vídeos de los cursos que dimos están disponibles efectivamente en internet, y si alguien está interesado en más detalles sobre lo que contamos, pues ahí puede encontrar bastante más material. Lo que quería contar yo era, una primera parte muy general, quizás demasiado general, sobre funciones especiales. No voy a inventar yo aquí nada de este, es un tema muy clásico. Como ejemplo, quería mostrar una de las funciones especiales clásicas, que es la función de Airy, que sirve, yo creo, de ejemplo interesante de cómo funcionan, cómo se entienden las funciones especiales clásicas, y luego va a ser útil también en la aplicación que quería comentar, que tiene que ver con matrices aleatorias. He puesto aquí una serie de referencias sobre funciones especiales. Me imagino que muchas serán conocidas y cada uno tendrá sus preferencias. Una referencia más o menos clásica ya y disponible en Internet es el DLMF, la Digital Library of Mathematical Functions, que es de alguna manera una actualización, revisión y ampliación, porque se actualiza de manera regular, de una referencia clásica que era el Handbook of Mathematical Functions de Abramovich y Stegun. Un libro publicado en los años 60, me parece, y creo que era récord de ventas en lo que a libros de matemáticas se refiere. Entonces, este es un recurso, una fuente útil de fórmulas y de entidades, de métodos de cálculo de funciones especiales, y luego las referencias, digamos, en formato estándar. He puesto unas cuantas sin pretensión de ser exhaustivo de ninguna manera. Lo que ocurre con el tema de funciones especiales es que hay muchas formas de abordarlo, y eso se traduce también en los distintos tipos de referencias que hay. Hay libros que tratan la teoría de funciones especiales de una manera general, a veces no tanto como un libro de texto, como sería el libro de Diels y Wong. Hay autores que prefieren entrar desde el punto de vista de las aplicaciones, con una motivación sobre todo de física, por ejemplo el libro de Hochstadt o el libro de Lebedev. Luego, además de esto y de muchos otros libros, hay autores que utilizan o presentan la teoría de funciones especiales junto con algo más, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de esta referencia de Amparo Gil, Javier Segura y Nico Temme, que, por ejemplo, utilizan las funciones especiales, y para ellos la perspectiva interesante es el análisis numérico. Entonces, estudian este tipo de funciones matemáticas desde una perspectiva computacional y numérica. Hay muchos libros donde aparecen las funciones especiales como parte de, por ejemplo, análisis asintótico. Es el caso del libro de Olver, donde estos dos temas se mezclan, y él mismo explica en el libro que tuvo que mezclarlos porque se dio cuenta de escribir un libro de análisis asintótico. Pues encontró con que necesitaba funciones especiales y propiedades de funciones especiales
y añadió todo aquello. Y luego, bueno, pues hay algunos libros, como el libro de Walter Van Assel, por ejemplo, este reciente, que trata funciones especiales y las relaciona, bueno, con la variante moderna, digamos, que son las ecuaciones de Pain-Levé, que hoy no me da tiempo a explicarlas, pero están en la escuela doctoral, en los vídeos de la escuela doctoral. Bueno, funciones especiales, claro, bueno, ¿qué son? No hay una definición, digamos, iba a decir, bueno, matemática, desde luego que no, pero ni estándar, ¿no? Javier Segura, mi director de tesis, en algún momento dijo, bueno, llama a las funciones especiales, llama a las funciones útiles, ¿de acuerdo? Porque son las funciones que uno necesita para problemas no solo en matemáticas, sino en aplicaciones. Se pueden definir, o bueno, acotar un poquito, diciendo que no son las funciones elementales, que son las que uno aprende en cursos de cálculo, ¿no? Polinomios, funciones racionales, trigonométricas, exponencial, logaritmo, etcétera. Esas son las funciones que ahora consideramos, y esto, claro, es una definición que cambia un poco con el tiempo, porque estas funciones para nosotros son elementales. Hace 50 años que uno tenía que irse a tablas donde estas funciones estaban tabuladas, pues a lo mejor no eran elementales, ¿no? Esto pues, es una definición que depende del tiempo. Y entonces, bueno, pues claro, decir que una función especial es algo que no es ni esto, ni esto, ni esto, pues no convence mucho, ¿no? Uno puede proceder, por ejemplo, dando ejemplos, ¿no? De funciones que efectivamente hacen falta, que son importantes, que se han utilizado mucho y que uno no puede escribir como funciones elementales, ¿no? Y algunos ejemplos típicos, que me imagino que serán familiares, pues son la función gamma de Euler, que se puede definir por medio de esta integral, la función beta, que tiene otra definición por medio de una integral en la recta real. Entonces, bueno, para determinados valores de estos parámetros P y Q, esta integral es elemental, pero en general pues no lo es, y es la función beta. Otros ejemplos, por ejemplo, la función de error y la función complementaria de error, que aparecen bueno, no solo, pero aparecen en probabilidad y en estadística, por ejemplo, porque es simplemente pues, el área bajo una gaussiana, ¿de acuerdo? Y esto es una distribución de probabilidad, probablemente la más importante, que es la distribución normal. La función z de Riemann y compañía, pues es una función esencial en teoría de números, por ejemplo. Viene dada por esta serie, y luego no solo por esta serie, y bueno, es una función importante, fundamental en teoría de números y además famosa por la hipótesis de Riemann y el premio asociado a ella. Entonces, estos son algunos ejemplos. Entonces, uno puede proceder pues, a base de ejemplos, de funciones que tienen su importancia y que no son elementales. Otra posibilidad es un argumento, digamos, de autoridad o de historia, ¿no? Y esto apareció en la charla de Manuel hace unas semanas, donde hablaba de polinomios ortogonales y de históricamente dónde habían aparecido, ¿no? Entonces, esto también es un argumento y es el principal argumento, por ejemplo, en las referencias que parten de la física, ¿no? Determinado problema que tiene que ver, pues, por ejemplo, con teoría de potencial o que tiene que ver con óptica, y entonces pues, aparecen las funciones, las que sean, los armónicos esféricos, las funciones de Bessel o las funciones de Airy, y entonces pues, esa referencia explica las propiedades que necesita de esas funciones y sigue adelante. Y lo mismo ocurre pues, en libros de probabilidad o de teoría de números, utilizan estas funciones especiales y siguen adelante. Si uno quiere hacer una clasificación más o menos sistemática, yo lo único que he encontrado así medianamente sistemático es entrar por la teoría de ecuaciones diferenciales. Uno se deja fuera varios ejemplos, entre ellos algunos de los que he presentado antes, pero esto es una forma sistemática de estudiar estas funciones especiales. Uno toma ecuaciones diferenciales de un determinado tipo, que ahora veremos algunos ejemplos, y a partir de ahí pues ve qué soluciones tienen esas ecuaciones y bueno, pues define funciones especiales como esas soluciones, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de la familia de funciones hipergeométricas. Las hipergeométricas clásicas de Gauss o de Kummer aparecen como soluciones de ecuaciones diferenciales.
Ese es un método, ese es un punto de vista típico, por ejemplo, ya como he comentado, en física. Entonces, por lo menos aquí en España, normalmente las funciones especiales, cuando uno da un curso de grado o de máster, resultan mucho más familiares normalmente para los estudiantes de física que para los de matemáticas. Y en física pues aparecen de una manera muy sencilla cuando uno considera ecuaciones en derivadas parciales lineales clásicas, como la ecuación de Laplace o la ecuación de Helmholtz, y aplica separación de variables, que es el método estándar con el que uno empieza a estudiar todo esto. Entonces, ese método de separación de variables, en el momento que uno tiene determinadas geometrías, por ejemplo, geometría cilíndrica, geometría esférica y otros sistemas de coordenadas, pues esa separación de variables lleva a ecuaciones diferenciales ordinarias cuyas soluciones, pues bueno, resulta que no son funciones elementales. Y entonces, pues bueno, hay aquí razones históricas, la ecuación de Bessel con las funciones de Bessel, la ecuación de Legendre con las funciones de Legendre, etc. Entonces, esta es muchas veces la forma, son las funciones especiales que conoce la mayoría de la gente, ¿de acuerdo? Entonces, desde este punto de vista, uno hace separación de variables de la ecuación de derivadas parciales y llega a una ecuación diferencial ordinaria de este tipo, de segundo orden, lineal, no imposible de resolver, pero bueno, en general, si yo tengo unos coeficientes ahí f de z y g de z, pues la solución no va a ser una función elemental. Es muy raro que haya una fórmula explícita para la solución. Aunque se suelen estudiar aquellas ecuaciones diferenciales donde hay solución explícita, no suele ser lo habitual. Aquí he puesto 3 ejemplos de ecuaciones típicas en la teoría de funciones especiales. La primera es la ecuación de Airy, que es una ecuación muy sencilla, probablemente la más sencilla que uno puede pensar, que no tiene coeficientes constantes. La ecuación de Bessel y la ecuación de Legendre pues parecen muy distintas, pero en realidad si uno aplica aquí la teoría clásica de ecuaciones diferenciales ordinarias, pues el estudio de todas ellas es muy parecido. Uno busca los puntos, las singularidades de los coeficientes, y en el caso de ecuaciones lineales, esas singularidades de los coeficientes permiten obtener información sobre las soluciones. Y entonces pues uno busca puntos regulares, puntos singulares, de un tipo, de otro tipo, y tiene resultados de existencia y estructura de las soluciones. Esas soluciones muchas veces hay que dejarlas en forma de serie de potencias, por ejemplo. Uno no obtiene una solución con una fórmula cerrada, pero bueno, obtiene una serie de potencias que a efectos analíticos y a veces numéricos también, no siempre, es suficiente. Esa es la solución, es lo más que puedes hacer. Y entonces esto me lleva a un punto que yo creo que es importante, y es que cuando uno trabaja con funciones especiales, normalmente tiene muchas identidades que puede manejar. Y es importante, bueno, dependiendo de lo que uno quiera hacer, pues decidir o intentar decidir cuál de ellas puede ser conveniente. Es decir, lo que hemos visto, bueno, pues uno puede entrar aquí por medio de ecuaciones diferenciales. Bueno, pues la función que uno quiere estudiar satisface una ecuación diferencial. Bueno, eso da información. Uno puede, a partir de esa ecuación diferencial, por ejemplo, obtener una solución en serie de potencias. Eso da también información. Esa serie de potencias tendrá un radio de convergencia, se podrá utilizar en un cierto dominio, en otro dominio no. Puede ocurrir que esa función especial, esa solución, dependa de parámetros. Por ejemplo, ocurre aquí, si vuelvo un momento a la ecuación de Bessel o la ecuación de Legendre, aquí hay parámetros que son el orden de la función de Bessel o el orden de la función de Legendre. Entonces puede ocurrir, y de hecho ocurre, que hay fórmulas de conexión, fórmulas de recurrencia entre funciones de una misma familia con parámetros, por ejemplo, pues nu más 1, nu menos 1. Esto en polinomios ortogonales, por ejemplo, es un resultado fundamental. También puedo tener representaciones integrales. A partir de la ecuación diferencial yo puedo buscar representaciones integrales de las soluciones y, bueno, puedo obtener integrales reales o complejas que me pueden servir depende de cuál quiera utilizar, me puede servir para hacer una aproximación numérica, me puede servir para hacer una aproximación asintótica, a lo mejor las dos cosas, a lo mejor ninguna. Yo puedo tener desarrollos asintóticos que son muy potentes, aunque hay que manejarlos con cuidado porque aquí normalmente maneja series divergentes, pero dan mucha información
normalmente sobre las funciones especiales en determinadas regiones de variables de parámetros. También puedo tener funciones generatrices, que esto apareció otra vez en la charla de Manuel. De hecho, el origen, por ejemplo, de polinomios de Legendre era una función generatriz. Los polinomios de Legendre salían como coeficientes en el desarrollo en serie de una cierta función generatriz. Y, bueno, en más identidades he puesto aquí problemas de Riemann-Hilbert. Esto, para las funciones especiales clásicas, normalmente no hace falta. Existen problemas de Riemann-Hilbert para funciones especiales clásicas, pero es demasiada artillería para lo que uno puede obtener con todas las otras identidades. En el caso de funciones de Pain-Levé, por ejemplo, sí, los problemas de Riemann-Hilbert realmente sí que son esenciales a la hora de describir las soluciones. Y bueno, uno pues tiene esa información y tiene que ver qué es lo que hace con ella. Y muchas veces uno tiene que combinar identidades de este tipo. No solo para el estudio analítico, sino aquí es importante señalar para el estudio numérico. El estudio numérico de funciones especiales es un tema relacionado, pero que tiene su propia dificultad. Porque, bueno, los resultados teóricos, pues luego uno va a hacer aproximaciones numéricas y a veces funcionan como uno espera y a veces no. Entonces, el trabajo numérico a veces requiere volver a evaluar todo esto y ver qué identidades utiliza uno para aproximar estas funciones. ¿De acuerdo? Entonces, el ejemplo típico o un ejemplo sencillo es el de las funciones de Airy. Las funciones de Airy satisfacen esta ecuación diferencial y yo puedo, bueno, pues método de serie de potencias, puedo calcular una solución en serie de potencias alrededor del 0, de z igual a 0. Y tomando, bueno, pues entonces salen dos soluciones independientes en forma de series de potencias, que es una ecuación de segundo orden, y tomando una combinación un poquito exótica de esas series de potencias, que por razones que habría que explicar con un poco más de detalle, pero bueno, tomando una cierta combinación, uno obtiene las funciones de Airy, las que tienen notación estándar, ¿no? La función AI y la función BI. Y estas funciones en el eje real pues tienen este aspecto, ¿no? La función de Airy, que es la que está en azul, tiene un comportamiento exponencial decreciente cuando x es positivo y luego tiene un comportamiento oscilatorio en el eje real negativo, con una amplitud que, bueno, a partir de la gráfica parece que va decreciendo. Y la otra función, la función de Airy BI, pues es exponencialmente grande cuando x tiende a cuando x es positivo y luego oscila también con, bueno, pues con unos ceros que se entrelazan con los de la otra solución cuando x es negativo. Entonces, bueno, aquí uno tendría pues, la ecuación diferencial y tiene la serie de potencias. Si uno quiere evaluar la función de Airy, pues aquí hay dos posibilidades: discretizar, o sea, resolver la ecuación diferencial numéricamente, por ejemplo, o utilizar las series de potencias. ¿Vale? Pero también hay otras identidades. Uno puede buscar, esta función de Airy, por ejemplo, tiene representación integral. Y tiene las dos tienen representaciones integrales, por ejemplo, en el plano complejo. Entonces, uno puede hacer buscar una solución como transformada de Laplace, de la ecuación diferencial, y aparecen estas integrales, que son integrales a lo largo de estos contornos C1, C2 y C3, que se tienen que ir a infinito en una cierta región concreta del plano complejo para que las integrales converjan. Y, bueno, pues la función, la AI, la función de Airy, pues pues corresponde a integrar a lo largo de este contorno C1. Y la otra, pues es una combinación de C2 y C3. Bueno, pues aquí hay otra identidad. ¿Estas integrales me sirven para algo? Bueno, pues sí. Por ejemplo, para análisis asintótico son muy útiles. Para evaluar la función de Airy, pues no está muy claro que así directamente sean muy prácticas, ¿no? La función de Airy la puedo pasar a una integral real también. En lugar de esa integral en el plano complejo, pues puedo obtener esta integral en la recta real. Y bueno, vuelvo a tener un problema parecido. ¿Esta integral me sirve para algo? Bueno, sí, me puede servir para análisis asintótico cuando x es grande, por ejemplo. Pero, por ejemplo, para numérico, pues es un desastre, porque es una integral impropia, que ya es una complicación para discretizarla. Y además, pues es una integral altamente oscilatoria cuando x es grande, con lo cual es muy difícil hacer un muestreo eficiente
de esa función para discretizar esta integral, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí hay una fórmula que sirve para lo que sirve, igual que las otras, igual que la serie de potencias, igual que la ecuación diferencial. Análisis asintótico. Bueno, hay fórmulas asintóticas, hay aproximaciones de estas funciones de Airy, que las he puesto aquí, cuando z o x tiende a más menos infinito. Y efectivamente se ve lo que he comentado antes, la función de Airy, la AI, es exponencialmente pequeña cuando z tiende a más infinito, y además decae muy, muy rápido, esta exponencial. Y si voy a z negativo, pues efectivamente es una función trigonométrica, este coseno, más otros términos, ¿de acuerdo? Y hay una amplitud a primer orden que es z a la menos un cuarto, que es esa amplitud decreciente de la parte oscilatoria que aparecía en la gráfica. Y a la BI le pasa algo parecido, lo que pasa es que la exponencial ahora es exponencialmente grande cuando z es positivo y esta función trigonométrica pues es un poquito distinta, pero bueno, es parecida en las dos soluciones. Entonces, esta información es importante porque si uno se fija, esta función de Airy tiene una propiedad que no tiene ninguna función elemental y es que combina en una misma función el comportamiento exponencial y un comportamiento de tipo trigonométrico. Funciones especiales o una cosa o la otra. La función de Airy combina las dos cosas y con un cambio de comportamiento en el origen. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues por ejemplo típico para qué se pueden usar las funciones de Airy, aparte de la importancia que tienen en aplicaciones, es en el propio análisis asintótico, si uno quiere una aproximación de otras funciones, y aquí es el ejemplo de polinomios de Hermite, y uno busca una aproximación cuando n tiende a infinito, que es una aproximación típica en polinomios ortogonales, bueno, pues uno espera que en el intervalo donde están los ceros de los polinomios de Hermite, que es un intervalo en la recta real, uno obtenga una aproximación de tipo trigonométrico, es decir, algo que oscile y que tenga ceros, ¿no? Fuera de ese intervalo, algo de tipo exponencial. Y ahí, efectivamente, uno obtiene aproximaciones con funciones elementales. Si uno quiere ver qué es lo que pasa cerca de los puntos donde cambia ese comportamiento, bueno, pues lo que necesita es una función que tenga ese cambio de comportamiento. Y ahí ya uno, en lugar de utilizar funciones elementales, pues necesita una función especial, y en este caso la que se utiliza es la función de Airy. Entonces, cerca de ese punto donde hay un cambio de comportamiento, uno utiliza la función de Airy porque la función de Airy tiene exactamente ese cambio de comportamiento. Entonces, esta función especial se puede utilizar para trabajar con funciones especiales más generales. Y entonces uno va, de alguna manera, poniendo bloques. Entonces las funciones de Airy, las de Bessel, que son las más sencillas, pues se utilizan, aparte de las aplicaciones que tienen, se utilizan para aproximar otras funciones especiales más complicadas. De alguna manera, esta es una de las ideas importantes. Entonces, la aplicación que quería ver de funciones especiales y de polinomios ortogonales tenía que ver con matrices aleatorias, que es otro tema también que no voy a inventar yo, es un tema enorme de investigación y un tema realmente interesante, pero a veces un poco complicado porque, bueno, aparte de que la cantidad de material que se ha trabajado ya es muy grande, pues es un tema al que ha llegado mucha investigación, no solo desde matemáticas y desde distintas áreas de matemáticas, sino también desde física, desde estadística, desde ingeniería también, etcétera. Entonces, muchas veces es complicado orientarse en toda esa selva, ¿no? Lo que yo quería señalar simplemente es, bueno, dos posibles puntos de vista para la teoría de matrices aleatorias. Y esto es importante, yo creo, distinguirlo, porque si no, realmente, bueno, buscar resultados y entender los resultados a veces es difícil. Un punto de vista muy inmediato sería una matriz aleatoria, simplemente una matriz cuyas entradas son variables aleatorias. En principio, variables aleatorias con una cierta distribución, a lo mejor son independientes, a lo mejor no. Entonces,
bueno, pues simplemente eso es una matriz aleatoria, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, es una matriz de transición en un proceso aleatorio, una cadena de Markov o algo así. ¿De acuerdo? Una matriz, bueno, pues que tiene entradas que siguen una cierta distribución. Entonces, si uno quiere estudiar matrices aleatorias desde ese punto de vista, pues lo natural es utilizar las herramientas de probabilidad, teoría de probabilidad, teoría de la medida, estadística, etc. Otro punto de vista, que es el que a la gente de funciones especiales y de polinomios ortogonales nos viene mejor, o es más directo de alguna manera, es este punto de vista. Considerar, bueno, un conjunto de matrices con una cierta estructura, matrices, el típico ejemplo es matrices hermíticas o matrices simétricas. ¿Y de dónde viene la aleatoriedad? Pues viene de poner una ley de probabilidad que dice de alguna manera cómo estoy eligiendo matrices de ese conjunto. Entonces, la ley de probabilidad la llamo P sub n de M. M va a ser la matriz y n mayúscula va a ser el tamaño, matrices de tamaño n por n. Y estos dos puntos de vista no coinciden, no siempre coinciden. Entonces, las herramientas que uno utiliza para estudiar las matrices aleatorias son bastante distintas. Entonces, ahí es donde a veces el tema es confuso. En cualquier caso, desde el segundo punto de vista, que es el de la física matemática, por así decirlo, lo que interesa... Espérate. Lo que interesa es estudiar cantidades estadísticas, ¿de acuerdo? Cuando el tamaño de las matrices, que llamamos n mayúscula, tiende a infinito, ¿vale? Porque es el régimen asintótico donde uno puede decir algo medianamente sencillo. Más referencias sobre el tema de random matrices, realmente hay muchísimas también y hay muchos puntos de vista. Por ejemplo, el libro de Anderson, Guionnet y Zeitouni es esencialmente de teoría de probabilidad. El libro de Percy Deit es, al contrario, está centrado en polinomios ortogonales y en técnicas de sistemas integrables, como la formulación Riemann-Hilbert. El Oxford Handbook es un compendio realmente enorme de distintos temas que tienen que ver con materias aleatorias, que se pueden leer de manera más o menos independiente, en matemáticas, en física, en aplicaciones, en probabilidad, realmente es un poquito de todo. Y luego otros libros, el de Terence Tao mezcla un poquito los dos puntos de vista. El de Meta es más bien de física matemática. Un par de referencias, si a alguien le interesa y que posiblemente sean más accesibles que algunos de los libros son estas dos notas de cursos que impartieron Pavel Blecher y Peter Miller, que están disponibles en Archive o en la página web de esta gente, y son, bueno, pues eso, matrices aleatorias y distintas aplicaciones y distintas formas de entenderla, y todas, en este caso, todas tienen que ver con polinomios ortogonales y con funciones especiales. O sea que muchos de los resultados ahí son familiares, lo que pasa es que están escritos con la motivación de matrices aleatorias y con el lenguaje de matrices aleatorias. Entonces, un pequeño experimento para ver el tipo de resultados que uno puede obtener es el siguiente. Uno toma una matriz de tamaño n por n. N mayúscula va a ser siempre el tamaño de las matrices. Una matriz I cuyas entradas son complejas, ¿vale? Y la parte real y la parte imaginaria siguen una distribución normal, con media 0 y desviación 1. Esto es fácil fácil de programar en casi cualquier lenguaje. Y estas funciones se eligen de manera independiente. Estas variables, perdón, estas entradas se eligen de manera independiente. Entonces uno arma esta matriz X, que es un medio de I más respuesta conjugada, y esta matriz es hermítica, claramente hermítica, y bueno, pues pertenece a lo que llamamos GUE o Gaussian Unitary Ensemble, simplemente con esta construcción. Entonces uno, bueno, pues puede construir esta matriz
con MATLAB, por ejemplo, o con Python. Es bastante sencillo. Y si uno hace, por ejemplo, siguiente experimento, un histograma de los autovalores. Bueno, pues los autovalores, salvo que son reales, la matriz es hermítica, pues en principio no tendrían por qué tener nada especial. Sin embargo, uno cuando hace este histograma, pues observa cuando incrementa el valor de n, aquí estoy tomando 100, 200, 400, 800, pues hay, al menos visualmente, una convergencia en un cierto sentido hacia esta curva que he dibujado en rojo, que es esta función, 1 partido por 2pi, raíz de 4 menos x cuadrado. Bueno, pues ahí hay una función mágica que de alguna manera está dando, esto sería un resultado global de los autovalores, es decir, una información global. Por otra parte, uno puede tomar estas matrices y ver dónde están los autovalores. Entonces, en este experimento lo que he hecho es en la primera y en la tercera fila, los puntos que están en color negro, son puntos pseudoaleatorios en MATLAB, simplemente con el generador de números aleatorios. En el intervalo menos 2, 2, que es donde me aparecían los autovalores antes, pues pongo los puntos que sean. Y los puntos en azul es el mismo número de puntos, pero autovalores de una matriz de este conjunto de esta GUE, de esta Gaussian Unitary Ensemble. Entonces, el dibujo no demuestra nada, pero uno ve o intuye que hay algo distinto. O sea, que sí, es una configuración aleatoria de puntos, ¿vale? La matriz es aleatoria, los autovalores son variables aleatorias, pero no es simplemente, o sea, tiene un aspecto muy distinto de si uno tira puntos en el intervalo menos 2, 2. Entonces, aquí hay una estructura subyacente, que es lo que se puede estudiar con funciones especiales y con polinomios ortogonales. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver un poco brevemente. Entonces, aquí yo he tomado un conjunto de matrices con una estructura, en este caso eran hermíticas, que es el caso más sencillo, y pongo una ley de probabilidad. Entonces, esta ley de probabilidad, que ahora vamos a ver qué aspecto tiene, que es un poco complicado, pero las propiedades esenciales son las siguientes. Esta ley de probabilidad es invariante bajo transformaciones unitarias. Es decir, si yo miro lo que le ocurre a una matriz M, es lo mismo que si miro lo que le ocurre a esa matriz M conjugada con una matriz unitaria. Entonces, esta propiedad, bueno, en principio, bien, pero ¿de dónde viene? Bueno, la explicación que se suele dar es histórica. Este punto de vista de matrices aleatorias se suele atribuir el inicio de toda esta teoría a los trabajos de Wigner en los años 50 y la motivación que tenía venía de la física, del estudio de resonancia en física nuclear, resonancia de átomos pesados en física nuclear. Y entonces su idea era tratar de modelizar un sistema muy complicado por medio de matrices aleatorias. Entonces, las propiedades de esas matrices y las propiedades de la ley de probabilidad que uno impone heredan propiedades que desde el punto de vista físico son muy naturales. Esta invariancia por transformaciones unitarias vendría a decir que si yo cambio de sistema de referencia, pues observo la misma información, obtengo la misma información. ¿De acuerdo? Y entonces, este tipo de propiedad física, si uno quiere, impone muchísima estructura y entonces permite utilizar herramientas completamente distintas de las de teoría de probabilidad. Entonces esto es muy bueno para nosotros, pero conviene estar sobre aviso porque, claro, uno está imponiendo muchísima estructura. Si uno no tiene toda esta estructura ahí, las técnicas que vamos a ver no funcionan. ¿Vale? Y muchas veces en matrices aleatorias, desde el punto de vista de probabilidad, esto no ocurre. Pero bueno, si uno tiene esta ley de probabilidad, puede utilizar herramientas de sistemas integrales. Entonces, ¿qué aspecto tiene esta ley de probabilidad? Bueno, pues esta es la fórmula que parece un poco fea, pero no es tan fea. Uno tiene una normalización aquí, 1 partido por Zn. Esta Zn en física es la función de partición, que es un objeto importante que da propiedades del sistema que uno está intentando describir.
Luego tiene un factor exponencial, que ahora vamos a ver en qué consiste. Esta n es el tamaño de la matriz y luego tengo traza de una función de m. Bueno, puede ser una cosa muy complicada, pero vamos a tomar ejemplos sencillos. Y luego tiene la medida de Lebesgue sobre las entradas de la matriz, que es lo que he puesto aquí, este pequeño monstruo, la medida de Lebesgue sobre la diagonal y sobre parte real y parte imaginaria de los elementos fuera de la diagonal. Entonces, la parte exponencial incluye un factor, una función que es v, y v a veces se suele llamar función potencial. Es una función, vamos a tomar una función suave, con suficiente crecimiento en infinito para que la función de partición esté bien definida. Y bueno, para no complicarnos demasiado, aquí tomamos, no es el único caso, pero aquí vamos a tomar v como un polinomio de grado par con coeficiente director positivo. Y esto es simplemente porque uno quiere normalizar esta función de partición en la recta real. Y entonces pues necesita una v que crezca en infinito para que la exponencial decaiga y esto sea integral. ¿De acuerdo? El caso más importante, que es el que ha aparecido antes, pero construido de otra forma, es el de la GUE. Este es el mismo conjunto que hemos generado antes, pero visto desde la perspectiva de, no, yo tomo matrices unitarias, tomo una ley de probabilidad que tiene esta forma y el potencial, ¿cuál es? Pues el potencial es el potencial cuadrático. Entonces se puede demostrar, no es trivial, pero se puede demostrar que esto es un sí y solo sí. Es decir, que la construcción que hemos hecho antes con una matriz con entradas que sigue una distribución normal y luego simetrizada, es sí, solo sí, uno construye un conjunto de matrices aleatorias con esta ley de probabilidad donde el potencial es cuadrático. ¿Vale? Pero es el único caso donde coinciden los dos puntos de vista. Entonces uno puede generalizar perdiendo la estructura de matriz unitaria y entonces, bueno, pues herramientas de probabilidad, o puede generarlo cambiando este potencial V. Y entonces ya no es, las matrices que salen ya no se generan de manera tan sencilla como poniendo variables aleatorias en las entradas de la matriz. Entonces, aquí es donde los dos puntos de vista divergen. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que interesa? Bueno, pues muchas cosas, pero normalmente uno estudia, en este campo, uno estudia qué es lo que ocurre cuando el tamaño de las matrices tiende a infinito. Esto otra vez es motivación física, es decir, bueno, el sistema con 1.000.000 de variables, pues no sé cómo describirlo, pero cuando n tiende a infinito, sí puedo decir estadísticamente qué es lo que uno espera. Y lo mismo ocurre no solo con los autovalores, con las energías del sistema, si uno quiere pensarlo así, sino también con la función de partición y con la energía libre. Estos son objetos que en física tienen vida propia. Y en matemáticas, pues bueno, si uno no quiere enredarse ahí, esto es una normalización, una Zn, y bueno, pues uno estudia qué es lo que ocurre cuando n tiende a infinito y ya, bueno, y ya está. ¿Y qué información es la que uno intenta obtener? Pues un poco la que puse en las gráficas antes, ¿no? Información global, por ejemplo, sería el ejemplo de la ley semicircular. Es decir, yo miro los autovalores y construyo una medida discreta, poniendo 1 sobre n de peso en cada uno de los autovalores, es una medida discreta, y pregunto si cuando el tamaño de las matrices tiende a infinito, si esta medida, en cierto sentido, converge a algo, de alguna manera. Bueno, por ejemplo, la ley semicircular de Wigner es un ejemplo donde sí, hay una medida límite y se puede decir con las propiedades que tiene. Uno también puede medir información local, la correlación entre los autovalores, la probabilidad de que haya un intervalo sin autovalores. Puede mirar la distribución del autovalor mayor, típico problema, o del autovalor más pequeño. Y uno intenta normalmente dar resultados, aquí una palabra mágica también es universalidad, es decir, propiedades lo más generales posible. Por ejemplo, si yo cambio el potencial, ya no es el potencial cuadrático de la GUE, es otro potencial, bueno, ¿qué propiedades mantengo y qué propiedades cambian? Entonces, ¿dónde entra aquí toda la teoría de funciones especiales? Bueno, por un lado, en un método basado en polinomios ortogonales para estudiar básicamente todo este modelo de matrices aleatorias. Eso por un lado.
Y luego, por otro lado, cuando uno mira el límite cuando n tiende a infinito, tiene que hacer un análisis asintótico y en ese análisis asintótico pueden aparecer, y de hecho aparecen las funciones especiales como aproximantes. Igual que ocurría con los polinomios de Hermite antes, pues pueden aparecer las funciones de Airy, pues aquí van a aparecer también cuando uno estudia el comportamiento cuando n tiende a infinito. Es decir, son dos papeles relacionados pero diferentes. Entonces, básicamente el método de polinomios ortogonales, ¿en qué consiste? Bueno, pues uno lo que hace son los siguientes pasos. Uno, cuando tiene una matriz hermítica, M, lo natural es hacer una descomposición espectral en autovalores y autovectores. Bien. Ese es el primer paso. El segundo paso, que es escribir la ley de probabilidad que yo tenía, que es esta cosa fea en términos de las entradas de la matriz, lo escribo en términos de lo que se llama un núcleo de correlación. Que vamos a ver, veremos lo que es. Este núcleo de correlación se puede simplificar enormemente si uno utiliza polinomios ortogonales. ¿Polinomios ortogonales de qué tipo? Bueno, pues en esta construcción que estamos viendo, son polinomios ortogonales en la recta real con respecto a un peso de esta forma, elevado a menos n v de z. Si v de z es cuadrático, pues tengo polinomios de Hermite, por ejemplo. Si v de z es otra cosa, pues tendré polinomios, bueno, respecto a ese peso. La teoría clásica se puede aplicar, pero las cosas son menos explícitas. Y lo mismo, la función de partición, esto no me va a dar tiempo a explicarlo, pero la función de partición también se puede relacionar con cantidades de la teoría de polinomios ortogonales. Entonces, el análisis asintótico también se puede aplicar ahí. Y, bueno, una parte importante es, bueno, calcular la asintótica de los polinomios ortogonales que aparecen aquí, ¿vale? Que es una tarea no completamente trivial. Entonces, la descomposición espectral lo que hace es, bueno, autovalores y autovectores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, suponiendo que los autovalores son simples, uno obtiene una matriz diagonal de autovalores y la magia de esto, que hay que hacer unas cuentas, pero la magia de esto es que esa ley de probabilidad que yo tenía, en términos de los autovalores y los autovectores, tiene una fórmula fantástica, que es, bueno, una normalización, ¿vale? Esto es una nueva función de partición, aquí nos olvidamos ya, y luego tengo estos dos factores. Y estos dos factores, por un lado tengo este producto de lambda j menos lambda k al cuadrado, y por otro lado tengo este producto del factor exponencial. Ahora, en lugar de ser n por la traza de la matriz, pues es mucho más sencillo, es n por v de lambda j, cada uno de los autovalores. Bien. Entonces, esta fórmula es especialmente útil y además abre puertas a áreas afines, porque uno puede leer en esta fórmula dos fenómenos que operan sobre esta distribución de autovalores. Los autovalores son variables aleatorias, me puedo olvidar de la matriz aleatoria de la que vienen, pero cuando llego aquí puedo interpretar estos dos factores de la siguiente manera. Este lambda k menos lambda j al cuadrado me dice que, bueno, si yo tengo una configuración donde los autovalores están, o hay autovalores muy próximos, dos autovalores muy próximos, el factor correspondiente aquí será muy pequeño. Entonces, la probabilidad de esa configuración se ve afectada en una probabilidad muy pequeña. Entonces, los autovalores tienden a no estar pegados unos a otros, que es un poco la intuición que uno tenía en este dibujo, ¿vale? Los autovalores tienden a espaciarse de alguna manera lo más posible, en lugar de formar clusters, ¿de acuerdo? ¿El otro factor qué es? Pues el otro factor lo que está diciendo es, bueno, si solamente tengo esta repulsión entre los autovalores, pues la configuración que uno espera es que los autovalores se vayan a infinito, pues para estar lo más lejos posible unos de otros. Pero aquí tengo otro factor que lo que me está poniendo es un confinamiento, porque aquí la v es un potencial que crece en infinito, entonces exponencial de menos nv se va a cero, y entonces esto penaliza configuraciones donde los autovalores se van demasiado lejos. Entonces, estos dos fenómenos compiten uno con otro, de alguna manera, y lo interesante es ver qué ocurre cuando operan a la misma escala. Y entonces, pues ver si hay alguna configuración estable en alguna manera donde se combinen las dos cosas. Esto por un lado.
La segunda idea es, a partir de esta construcción, escribir esa ley de probabilidad en forma de determinante. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues es un poquito de álgebra lineal, porque este producto que yo tenía de los lambda k menos lambda j es un determinante de una matriz de Vandermonde, que es una matriz de las típicas en álgebra lineal. Normalmente uno va en la otra dirección. El determinante de esta matriz es este producto, pero a mí me interesa ahora escribirlo en forma matricial. Esto lo llamo delta n. ¿Vale? Tengo por columnas monomios en las variables. De grado 0, grado 1, grado 2, etc. Y entonces lo que hago es esta ley de probabilidad, la escribo como, bueno, la normalización esta me voy a olvidar aquí. Y luego tengo el Vandermonde al cuadrado y el producto de las exponenciales. Es lo mismo que tenía antes, lo que pasa es que sustituyendo el producto este de aquí por el Vandermonde. Y ahora lo que hago es ponerlo todo en forma matricial. Entonces es una fórmula así enorme, pero es la última, así con este aspecto. Entonces lo que hago es el Vandermonde por el producto de exponenciales lo reparto en 4 matrices. Pongo las exponenciales como una matriz diagonal, pongo el Vandermonde al cuadrado en medio y a uno de ellos le doy la vuelta, lo pongo a la transpuesta porque para el determinante me da lo mismo. Y entonces me queda este monstruo de aquí. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿ahora qué es lo que hago? Bueno, un paso más, es decir, bueno, yo aquí en este Vandermonde tengo monomios en las variables lambda 1, lambda n. Puedo poner, en lugar de monomios, puedo poner polinomios de grado 0, de grado 1, de grado n-1, simplemente haciendo combinaciones lineales de filas y de columnas. Entonces, esto es, sí, bueno, la constante que aparece aquí cambia cuando hago todas estas manipulaciones, pero el determinante esencialmente se mantiene. ¿Y para qué me interesa hacer esto? Bueno, pues ahora que tengo este monstruo con 4 matrices aquí, lo que hago es multiplicar, ¿vale? Y si uno hace la multiplicación, lo que se puede comprobar, por ejemplo, primera fila por primera columna, me sale aquí un producto, una suma de producto de polinomios en lambda 1 y luego en lambda 1, lambda 2, y en lambda 1, lambda 3, lambda 1, lambda n. Así sucesivamente. Entonces, si uno lo escribe, lo que aparece es la gran magia aquí, y es que esta ley de probabilidad lo puedo escribir como un determinante. Y en este determinante, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo esta función Kn, que es el núcleo, lo que se llama núcleo de correlación. Esta es una función de 2 variables que, para la gente de polinomios ortogonales, tiene un aspecto bastante familiar. Es decir, esto se puede leer raíz cuadrada de un peso, raíz cuadrada del peso y suma de producto de polinomios. Bien, entonces esta estructura, otra vez, es fundamental, porque lo que me está diciendo es que este proceso aleatorio tiene forma de determinante. Y entonces una vez uno tiene esa estructura, hay un montón de teoría sobre qué es lo que ocurre con este proceso aleatorio. No es cualquier cosa, sino que tiene propiedades muy importantes. Entonces, esa es la ley de probabilidad. Las funciones de correlación, que son objetos importantes en esta teoría, también se pueden escribir en términos de ese determinante. Las funciones de correlación son distribuciones marginales, no van a hacer mucha falta. Lo único, hay una de ellas que sí, que es la función, la One Point Correlation Function, que es una integral respecto a todos los autovalores, excepto uno de ellos. Y eso se interpreta como en términos de la densidad de autovalores. Es decir, yo tengo esta función Rn1 de lambda, que tiene n-1 integrales aquí. Si calculo la última integral sobre un conjunto D, sobre un intervalo, por ejemplo, me da el número de autovalores esperados en ese intervalo. Y si divido por n, pues me da la proporción de autovalores esperada en ese intervalo. Entonces, estas funciones de correlación también se pueden escribir de la misma forma, como el determinante del núcleo de correlación. Y ahora lo que pasa es que el determinante es de orden creciente. La función de correlación con n igual a 1 es simplemente el núcleo. La two-point correlation function es 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Y toda la información, o sea, las fórmulas ahora no es lo que más me interesa. La idea que quería transmitir es que toda la información relevante está contenida en el núcleo de correlación y en esta estructura de determinante. Y eso es lo que uno explota.
Y entonces el último paso, ¿cuál es? Bueno, la pregunta del millón es si se pueden elegir estos polinomios que he puesto genéricos, simplemente con combinaciones lineales de filas y de columnas, si los puedo elegir de manera que esto se simplifique. Y la gente de polinomios ortogonales, imagino que enseguida verá que sí, si yo tomo los polinomios estos Q sub K como ortogonales, ortonormales, aquí puedo aplicar Christoffel-Darboux y simplificar este núcleo, y en lugar de tener una suma de todos los polinomios, lo que tengo son los de grado n y de grado n-1. Mucho más fácil si uno quiere hacer asintótica, por ejemplo. Y entonces, efectivamente, si uno toma polinomios ortonormales con respecto a este peso, en este peso me aparece un factor de escala que tiene que ver con el tamaño de la matriz, bueno, los polinomios o las funciones de L2, que es el polinomio por raíz cuadrada del peso, entonces Christoffel-Darboux me permite simplificar este núcleo a, bueno, pues una combinación de psi n y psi n-1. ¿Vale? Y esa es la magia del método de polinomios ortogonales. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene que... estos polinomios ortogonales no siempre son clásicos y hay que ver cómo uno puede trabajar, por ejemplo, la asintótica. Y entonces, bueno, pues en la asintótica, para este tipo de pesos, hay métodos clásicos, en algunos casos. Por ejemplo, si son los polinomios de Hermite, pues hay muchas identidades conocidas. Si no son los polinomios de Hermite, por ejemplo, si uno toma un potencial cuártico, pues una posibilidad que lleva bastante tiempo, pero da resultados muy potentes, es, bueno, utilizar la formulación Riemann-Hilbert de estos polinomios ortogonales y aplicar el método de Stiepes-Descent para obtener la asintótica. Entonces, eso no lo voy a hacer, pero en el caso de los polinomios de Hermite, es una cuenta que uno puede hacer con herramientas clásicas. Resulta que la función de correlación, esta función de correlación con n igual a 1, si uno pone los polinomios de Hermite, calcula la asintótica con representación integral, por ejemplo, y Stiepes-Descent clásico, no hace falta Riemann-Hilbert aquí, lo que aparece es un primer término, que sale limpio. Esto es una combinación, no solo los Hermite, sino las derivadas, y hay que hacer bastante trabajo, pero aparece esto y luego correcciones. Y entonces resulta que la densidad media de autovalores, que es esto normalizado, 1 partido por n, pues aparece raíz de 4 menos x cuadrado, que, bueno, salvo el factor 2pi, es lo que aparecía en la ley semicircular de Wigner cuando veíamos el histograma de los autovalores. Y entonces esto se demuestra, en el caso de la GUE, se demuestra directamente a partir de asintótica de polinomios de Hermite. Entonces, esto sería una forma de obtener resultado global. Y resultados locales, ya para terminar, uno lo que hace es, uno puede estudiar no solamente el esquema global de los autovalores, sino que uno puede mirar, por ejemplo, este núcleo de correlación de una manera, digamos, microscópica. Entonces, microscópica, yo tomo alrededor de un punto X estrella, que es, bueno, aquí faltan cosas por definir, pero es en el bulk, dentro del espectro. Es decir, si yo miro en el caso de la GUE, estrictamente dentro del intervalo menos 2, 2, yo elijo un punto ahí, y entonces miro microscópicamente lo que ocurre con este núcleo cuando tomo X estrella más algo pequeñito de orden 1 partido por n. Y hago n tender a infinito. Lo que me aparece aquí es esta función, que es el núcleo seno de pi por x menos y partido por pi de x menos y. Y esto es un resultado de tipo microscópico, de correlación entre autovalores. Y este es un resultado estándar de universalidad. Este sí que no depende de que el potencial sea cuadrático. El resultado global sí. El resultado global de la ley semicircular, si yo cambio el potencial, no tiene por qué mantenerse. Pero si yo cambio a potencial cuártico, por ejemplo, y miro dentro del espectro, este resultado microscópico sí que se mantiene. Y si yo miro cerca del borde del espectro, lo que ocurría con los polinomios de Hermite. En los polinomios de Hermite, si yo miraba cerca del borde donde acaban los ceros y busco una aproximación ahí, necesito funciones de aire. En este caso, bueno, hay que armar un poquito más de barullo aquí, pero básicamente estoy mirando cerca del borde del espectro, cierto borde del espectro, no cualquiera, pero bueno.
Entonces hago el mismo cálculo de ver microscópicamente qué es lo que pasa con el núcleo de correlación. Aquí hay que escalar de otra manera, con n elevado a 2/3 en lugar de n a la 1. Y lo que me aparece es, bueno, no el núcleo seno, pero me aparece el núcleo de Airy. Me aparece un núcleo que depende de funciones de Airy y de las derivadas. Y estos son núcleos que además tienen una forma que se llama forma integrable, porque es básicamente una combinación simétrica de funciones. Y esto es universalidad cerca del borde, del soft edge, que se llama, del espectro. Y entonces aquí, bueno, pues aparecen las funciones de Airy de una manera similar, yo creo, a como aparecían para aproximar polinomios de Hermite, pues aquí aparecen para analizar qué es lo que ocurre cerca del borde del espectro de este tipo de matrices aleatorias. En otro tipo de conjunto de matrices aleatorias, uno puede hacer una construcción similar y entonces, pues, el método de polinomios ortogonales, si uno hace la construcción de esta misma manera, funciona. Y luego puede necesitar funciones especiales para describir qué es lo que pasa en el límite cuando n tiende a infinito. Este es el caso más sencillo, pero puede ocurrir, bueno, pues que haya otro tipo de comportamiento en el borde y necesite funciones de Bessel, o que haya un tipo de comportamiento más complicado dentro del espectro y entonces necesito funciones hipergeométricas, por ejemplo, o incluso funciones de Pan-Levé. Eso ya depende un poco, que hay mucho trabajado de los distintos comportamientos que pueden ocurrir. Y creo que más o menos, no creo que incluso me estoy pasando de tiempo, pero simplemente, bueno, no es el final de la historia, pero bueno, por lo menos espero haber dado una idea un poquito por encima de, bueno, de cómo trabaja uno con funciones especiales y al menos una aplicación, hay más, una aplicación, en este caso, a matrices aleatorias. Y creo que por el momento eso es todo, así que muchas gracias por la atención.